Nuestras creencias sobre el sexo están determinadas por nuestra educación sexual. Y la educación sexual no es solamente el nombre de una materia en la escuela, ¿no? En las escuelas de Estados Unidos y Europa, porque en verdad acá en Latinoamérica creo que recién están comenzando a poner educación sexual como materia. En Perú todavía no lo hacen. Bueno, el simple hecho de no haber llevado educación sexual como una materia ya es un tipo de educación sexual. Es una educación que nos dice que el sexo y la sexualidad son temas tabúes. Nuestra educación sexual es toda la información que recibimos sobre el sexo a lo largo de nuestra vida. Comenzamos a recibir educación sexual desde el momento en el que nacemos prácticamente, desde que nuestros padres nos celebran por haber nacido mujeres u hombres, o quizás desde que no nos celebran. La educación sexual va desde las respuestas de nuestros padres cuando preguntamos cómo vienen los bebés al mundo, hasta las historias de las primeras relaciones sexuales de nuestras amigas, pasando por lo que nos cuentan en la televisión y lo que vemos en internet. Para entender la educación sexual necesitamos entender que somos seres sociales. Nuestra sexualidad no está aislada del mundo. Nuestra sexualidad se ve influenciada por nuestro entorno, es decir, por nuestra familia, nuestra época, nuestra sociedad y nuestras influencias culturales y religiosas. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en dónde aprendiste todo lo que sabes sobre sexualidad y sexo? ¿Te has detenido a pensar si toda la información que has recibido sobre sexo y sexualidad es correcta? ¿Quién te enseñó sobre esos temas? ¿Fue tu familia? ¿Fue en la escuela? ¿Fue en la universidad? ¿Fue por tu religión? ¿Fue tu círculo de amigos? ¿O peor, fue el abusador? La relación de los miembros de nuestra familia con el sexo también es importantísima. Va a determinar en gran parte cómo nos sentimos con respecto al sexo y a la sexualidad. Como mencioné, nuestra educación sexual comienza desde que nacemos. Pero el primer punto importante de esta educación sexual es cuando tenemos alrededor de 3 años y comienza a desarrollarse nuestra curiosidad sexual. Y con curiosidad sexual no me refiero a curiosidad por las actividades sexuales. A los 3 años lo que nos da curiosidad son nuestros genitales y los genitales de las demás personas. Y desgraciadamente es en esta edad tan temprana que comienzan a negar y a reprimir nuestra sexualidad. Mensajes del tipo no te mires ahí o no te toques ahí nos enseñan que los genitales son una parte de nuestro cuerpo que no deberíamos ni ver ni tocar. Y que son unas partes tan vergonzosas que ni siquiera merecen ser llamadas por su nombre. Es como si esas partes no nos pertenecieran y además deberían generarnos miedo, culpa, vergüenza o una mezcla de todas esas cosas. La forma en la que nuestro entorno responde a las preguntas sobre el sexo y la sexualidad influyen mucho en cómo vivimos nuestra sexualidad. Y a los 3 años, nuestro entorno más importante es nuestra familia. Si nuestra familia no nos habla de la sexualidad con naturalidad, aprendemos a reprimir nuestra sexualidad. Y acordémonos que la sexualidad va mucho más allá del sexo en sí. Por ejemplo, la relación de las personas de nuestra familia con sus propios cuerpos también va a determinar en alguna medida nuestra relación con nuestros propios cuerpos. Así tengamos 6 años, aunque nadie nos obligue a hacer una dieta, si escuchamos a las mujeres adultas de nuestra familia quejarse constantemente porque están gordas o de pasar hambre en la dieta número 1583 que están haciendo, aprendemos que no ser flacas es algo malo y condenable y crecemos con estas ideas. Pero bueno, volviendo al tema de la curiosidad sexual, que es natural durante todo nuestro desarrollo, y en verdad durante toda nuestra vida, quiero mencionar que también es nuestra familia la que va a determinar nuestras primeras experiencias de autoexploración, de masturbación. Durante la adolescencia empieza a nacer el deseo sexual. Es normal, es humano, pero el deseo sexual genera mucha tensión en los adolescentes porque muchas veces las familias condenan este deseo sexual. Muchas veces las familias nos enseñan que no deberíamos sentir nuestro cuerpo y mucho menos explorarlo. Pero también muchas veces, así nos hayan dicho no te toques ahí, por una cuestión natural del ser humano nos terminamos tocando ahí.
Es decir, terminamos explorando nuestros genitales. Es una forma de autoexplorar, de explorar un mundo nuevo, ¿no? Tenemos nuevas sensaciones e incluso tenemos un cuerpo que está cambiando tanto durante la adolescencia que nos parece un cuerpo nuevo. Autoexplorarnos es una experiencia crucial en nuestra adolescencia para tener una sexualidad saludable. Pero si nuestra familia reprimió nuestra sexualidad o no nos llegamos a explorar porque creemos que está mal, si nuestra familia reprimió nuestra sexualidad o no nos vamos a explorar, no nos vamos a autoexplorar porque creemos que está mal, o lo vamos a hacer sintiendo vergüenza, culpa o ansiedad. Aunque tu familia haya estado muy conectada con la sexualidad y te haya hablado con naturalidad del sexo y la sexualidad, tenemos que tener en cuenta que somos seres sociales, que vivimos en una sociedad, que nuestros padres también viven en una sociedad. Y justo en los países de habla hispana, las sociedades son muy conservadoras y muy machistas. No importa si nosotras estamos en contra de las ideas sobre la sexualidad que nos transmite la sociedad, estas ideas están ahí y de alguna u otra manera las terminamos asimilando. Tengamos en cuenta que sexualidad no es solamente sexo. La relación que tenemos con nuestros cuerpos es parte de nuestra sexualidad y vivimos en una sociedad con unos estándares de belleza ridículos, donde ser flacas y jóvenes debería ser nuestro máximo objetivo en la vida. Otra forma de educación sexual es la pornografía, y la verdad es que no es una buena forma de educación. La pornografía nos enseña cosas equivocadas sobre el sexo, sobre lo que es el sexo y sobre cómo deberían ser nuestros cuerpos y nuestros encuentros sexuales. Toda la idea que está detrás de la industria pornográfica es que las personas pueden ser utilizadas como objetos sexuales. Al consumir porno, estamos mirando a dos o más personas teniendo sexo para estimularnos sexualmente. Dos personas a las que se les paga por crear este contenido. Y eso refuerza la idea de que el sexo es como una moneda, de que está bien tener sexo para conseguir cosas a cambio. Y esto es una idea que no es saludable, ¿no? El sexo no debería ser una forma de conseguir cosas. Además, la mayoría de veces la pornografía presenta ideas e imágenes abusivas. Muchas veces hacen que la violencia y la humillación parezca placentera y eso hace que normalicemos muchos aspectos sexuales que no son saludables. Otro punto errado de la pornografía es que en general presenta el sexo como sinónimo de penetración y los orgasmos como si fueran el punto final del sexo. Y ya vimos que sexo y penetración no son sinónimos y que los orgasmos tampoco son el final del sexo. Se puede tener sexo sin llegar al orgasmo y se puede tener sexo sin penetración. Por otro lado, los materiales pornográficos no muestran el estándar de los genitales humanos. Los genitales femeninos en los materiales pornográficos suelen estar editados quirúrgicamente o digitalmente para ajustarse a ciertos parámetros. Labios internos más chicos que labios externos, todo de un color homogéneo y la gran mayoría de veces sin vellos. El tamaño de los genitales masculinos tampoco suele ser el estándar. E irónicamente, los genitales masculinos de los materiales pornográficos son la fuente de comparación para muchísimos hombres. Los hombres heterosexuales no suelen comparar sus penes, no suelen ver penes y mucho menos erectos en su día a día, que es cuando realmente se ve el tamaño. El problema con estas representaciones tan limitadas de los genitales es que influyen en lo que percibimos como genitales normales. No nos dejemos engañar, existe una gran variedad y a menos de que te duela algo, todas las variedades son normales y saludables. Para cerrar este tema, también quiero decir que la pornografía tiene una gran responsabilidad en la insatisfacción sexual. Nos enseña expectativas no realistas sobre cómo deberían ser los encuentros sexuales. Las personas que consumen regularmente pornografía suelen querer ir más rápido durante su encuentro sexual porque creen que el final del sexo es el orgasmo. Y eso hace que no se centren en el placer, que es la verdadera razón del sexo. La cultura de la pornografía nos hace sexualmente perezosos también.
nos despoja de nuestra creatividad erótica, nos quita la posibilidad de recurrir a la imaginación y muchas veces también quita las ganas de descubrir y de disfrutar el momento. Y esa pereza sexual se ve traducida en una sociedad con orgasmos cada vez menos intensos y con más aburrimiento sexual. No puedo dejar de mencionar la religión. Voy a tratar de tocar este tema con pinzas porque no quiero ofender a nadie, pero tampoco puedo dejar de mencionar la religión porque tiene un gran papel en nuestra falta de educación sexual. Quiero aclarar que no critico la religión en sí. La religión es una forma maravillosa de conectar con algo más grande que la humanidad y suele ser muy importante para muchísimas personas, pero muchas religiones tienen una gran responsabilidad en que nuestra sexualidad esté teñida de vergüenza. Para este video, debido a mi falta de conocimiento sobre las demás religiones y debido a que más de la mitad de la población latina es católica, voy a hacer referencia al catolicismo. Y en verdad, de lo que voy a hablar acá es de la cultura católica, por ponerle un nombre. No voy a hablar de la religión católica, porque la religión en sí no es el problema. El problema es cómo nuestra sociedad ha decidido interpretar a la religión. Las sociedades han encontrado en las religiones, bueno, al menos en la religión católica, la excusa perfecta para ponernos prohibiciones. La forma en la que nuestra sociedad entiende la religión y la espiritualidad nos ha desconectado de nuestros cuerpos y de nuestra sexualidad. Para entender de dónde nace esta desconexión, hablemos un ratito de la teoría de los fundamentos morales, que es una teoría psicológica y social que intenta explicar el razonamiento moral de los seres humanos. Hasta el momento se han propuesto 6 fundamentos, que son el cuidado, la justicia, la libertad, la lealtad, la autoridad y la pureza. Y es de este último del que quiero hablar, de la pureza. En esta teoría, la pureza hace oposición al desagrado por cosas desagradables. Esta idea de pureza en oposición a la degradación es un espectro. A un lado tenemos lo bajo y sucio y al otro lado lo alto y puro. Todo lo que asociamos con bajezas lo juzgamos como algo malo. Y para la cultura católica, repito, cultura católica, no religión católica, lo carnal, es decir, nuestros cuerpos y nuestros instintos, están hacia el lado de lo bajo y lo sucio. Nuestras emociones están hacia el lado de lo bajo y lo sucio, y nuestra razón está hacia lo alto y puro. El cuerpo está hacia lo bajo y sucio, y el alma está hacia lo alto y puro. Es como si lo humano fuera degradante y solo lo divino fuera lo puro. Este fundamento es importante porque nos sirve para evitar la contaminación. Y en muchísimos casos, evitar la contaminación es una forma de supervivencia. Si vemos un animal muerto con la carne podrida, llena de gusanos, no lo vamos a comer. Eso nos está salvando la vida o al menos la posibilidad de tener una infección bastante fea. Y cuando he mencionado animal muerto con la carne podrida, llena de gusanos, ¿qué sientes? ¿Qué emoción te surge al imaginarte una carne podrida y llena de gusanos? Me imagino que asco. El asco es la emoción necesaria para alejarnos de todo lo que está en este lado de lo bajo y lo sucio del espectro del que estábamos hablando. Pero el asco no solamente es una emoción biológica, también es una emoción social, es decir, que puede ser aprendida. Vemos el asco que algo le genera a alguien y aprendemos que eso nos debería dar asco a nosotras también. Anda a una clase de niños, muestra una imagen que solamente a un niño le parezca asquerosa y si expresa su emoción en voz alta, te apuesto que va a terminar contagiando a muchos niños más y no es a todos. Y eso es lo que termina pasando con el sexo y la sexualidad en nuestra sociedad. Como el sexo está relacionado con lo animal, con lo básico, con lo carnal, muchas veces desencadena una respuesta de asco. Y no solamente el sexo, es los cuerpos en general, ¿no? Y sobre todo los
genitales, que forman parte de todos los cuerpos. Nuestra cultura ve a los cuerpos como degradantes, no divinos, sobre todo en nuestras partes sexuales. Y debido a eso, como cultura, creemos que los fluidos, los sonidos y los olores del sexo son asquerosos. Para hablar de esta asociación entre asco y sexo, Emily Nagoski usa la siguiente situación hipotética. Imagínate que una madre encuentra a su hija de 10 años tocándose los genitales. Imagínate la situación. ¿Has reaccionado con asco a que una niña de 10 años esté tocando los genitales? Bueno, sigue imaginando que la mamá, al encontrar a su hija autoexplorándose, hace un gesto de asco y le ordena gritando desesperadamente que se detenga. Obviamente, esa niña va a aprender a asociar el descubrimiento de su propio cuerpo con asco y vergüenza, y probablemente hasta con angustia, en vez de asociarlo con placer, confianza, alegría y satisfacción. Y eso que en este caso hipotético, la mamá ni siquiera dijo qué asco ni qué vergüenza, pero los seres humanos percibimos más que solamente las palabras. La mamá también le está enseñando a la hija que explorar su sexualidad es algo malo y prohibido. Y si la hija decide volver a hacerlo, cosa que puede pasar, lo va a hacer con culpa porque está haciendo algo que aprendió que estaba mal. Cualquier persona que crece asociando los genitales y la excitación con el asco va a sentir un gran conflicto con sus sensaciones sexuales. Porque las sensaciones sexuales de por sí son placenteras. Nuestra biología nos dice que esas sensaciones son placenteras, pero nuestro cuerpo, nuestro cerebro racional aprendió que no lo eran. Y todo este tema del asco y los genitales se ve reforzado de formas sutiles. Piensa en la publicidad de jabones íntimos y toallas higiénicas perfumadas. No solo nuestros genitales son sucios y asquerosos, sino que nuestro ciclo menstrual, gran responsable de la vida humana, también es asqueroso y necesita que le pongamos toallas higiénicas para neutralizar sus olores. A mí personalmente eso me parece ridículo. Pero bueno, creo que me fui un poco por las ramas. Con todo esto no quiero decir que la religión católica sea la culpable de que como sociedad nos dé asco el sexo. Que no sea la única culpable, perdón. Y además, repito, no es la religión, es la cultura católica. Me fui por las ramas hablando de que el sexo generaba asco, pero sí es una rama importante para este video que justamente se trata de revisar nuestras creencias sobre el sexo y la sexualidad. Quizás hay más factores que influyen en el asco hacia el sexo, no los he estudiado y me parecería muy interesante escuchar tu opinión al respecto. Si quieres decir algo, déjalo en los comentarios. En cualquiera de los videos, como te digo, puedes usar la sección de comentarios.